Hola chicas, hola chicos, espero que estén bien. Con este tema vamos a iniciar el curso como tal de Química General 1. A través de los diversos videos vamos a ir desarrollando cada una de las clases. Cada una de las clases va a ser una unidad distinta. Y en el caso de hoy, lo que vamos a trabajar es la unidad 1, la cual es Introducción a la materia y medición. Bueno, yo creo que lo importante cuando se empieza un curso de química general es entender el alcance de la química en nuestras vidas. Muchas veces damos por sentado el hecho de que la química quizás no se visualiza sus alcances, el trabajo que se han realizado a través de ella en muchos aspectos. Entonces, en este collage de imágenes, lo que quise presentarles fue un poquitito, realmente un poquitito de todas las cosas donde está la química presente. Entonces, la química está presente en toda la parte médica, en lo que son fármacos, desarrollo de medicinas, antibióticos, vitaminas y otro montón de aspectos, ¿verdad?, de la parte médica. También está muy intrínseco en la parte de los combustibles, sean combustibles fósiles o no sean combustibles fósiles. Eh, Hay todo un desarrollo de la química alrededor de eso, donde a partir del petróleo podemos extraer muchísimas cosas eh, tan preciadas, a veces tan criticadas, pero tan usadas al final y al cabo como son los plásticos. Entonces, los plásticos salen del petróleo y tenemos muchos distintos tipos de plásticos que nos ayudan a distintos tipos de cosas. Además de, por supuesto, los diferentes combustibles que utilizamos en los carros, en los aviones, en los camiones, etcétera. También hay una parte de la química que trabaja en toda la parte agrícola. Entonces, ahí tenemos los plaguicidas, tenemos los fertilizantes y tenemos una serie de sustancias químicas que se le agregan al suelo o se le agregan a las plantas para que podamos obtener cosechas que necesitamos. También hay toda una nueva rama que es la química verde, que es cómo tratar de hacer estas reacciones con el menor impacto posible y la utilización de la menor cantidad de energía que se requiere. Y así también está el trabajo de la química de investigación, ¿verdad? El trabajo de la química de laboratorio en cientos de aspectos. O sea, realmente la química ha venido a desarrollar toda una serie de cosas en nuestro estilo de vida que literalmente ni las sabemos. Pero ahí están presentes. Y detrás de esas cosas muy cotidianas hay algún químico o alguna química que desarrolló esas cosas y que hoy en día las disfrutamos. Ya entrando un poco más de tema, no podemos empezar a explicar ciertos conceptos si no hacemos clasificaciones previas. Las clasificaciones nos ayudan realmente a ver cómo es que están divididas cierta cantidad de cosas. Las clasificaciones nos ayudan en cierto modo, a enmarcar las cosas y nos ayudan a separar las cosas. Y cuando separamos las cosas podemos analizarlas de una forma mejor. Entonces, la materia podemos decir que la podemos clasificar, empezando nomás por sustancias puras. Entonces, eh, en la naturaleza podemos encontrar, ¿verdad? Sustancias puras y mezclas. Entonces, vamos a tener esa combinación, sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras definitivamente van a ser aquellas que la composición y su naturaleza no van a variar sea cual sea su estado. Entonces, es simplemente una sustancia que no importa si es líquida, si es gaseosa o si es sólida, sigue siendo esa sustancia. Ahí lo que está ocurriendo es un cambio de estado. Es un concepto que más adelante voy a explicar para que a ustedes le queden claros. Entonces, una sustancia pura es aquella que no cambia su naturaleza y composición en función de su estado. Estas sustancias puras a la vez se subdividen en dos grandes grupos. Los elementos,
y los compuestos. Los elementos es simplemente sustancias que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas. Ellos ya tienen una composición definida y yo no puedo convertirla en algo más simple por ningún procedimiento. Todos los elementos están acomodados en algo que llamamos tabla periódica, que también más adelante lo vamos a ver. Estos se representan en la tabla periódica a través de su símbolo químico. Aquí podemos ver una tabla periódica típica, la que ustedes pueden encontrar en sus libros de texto, donde están los elementos acomodados. Entonces, ya ahí tenemos una pequeña impresión de una de las subfamilias de las sustancias puras. La otra parte, las sustancias puras, dijimos que eran los compuestos. Entonces, yo obtengo un compuesto cuando uno, dos o más elementos, lo que acabo de explicar, en proporciones definidas. O sea, una composición constante. Y eso realmente es muy importante que entendamos lo de composición constante. En otras palabras es que no cambia, que siempre va a tener la misma proporción. Los compuestos sí se pueden descomponer mediante procesos químicos en los elementos que los constituyen. Entonces yo puedo agarrar un compuesto y a través de ciertos procedimientos yo puedo generar los elementos de los que está constituido. Entonces recordemos que los compuestos es dos o más elementos en proporciones definidas, o sea, composición constante, que se unen, ¿verdad? Se presenta mediante fórmulas químicas en las que se especifican los elementos que forman el compuesto y el número de átomos de cada uno de ellos que componen la molécula. Todas las fórmulas químicas lo que nos muestra a nosotros es en qué proporción están dados los diferentes elementos en ese compuesto. Entonces, todos hemos oído hablar de un líquido vital para nosotros. Un líquido que tenemos que ingerir diariamente, o sea, el agua. El agua es una molécula, es un compuesto que está compuesto, valga la redundancia, de hidrógeno y oxígeno. 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno. Y siempre, absolutamente siempre, cuando hablemos de agua, vamos a tener esa proporción definida. Vamos a tener esa composición constante. 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Entonces, las fórmulas químicas, al final, lo que me muestran es precisamente eso. Me muestran qué elementos están compuestos, ¿verdad? Un compuesto, de qué elemento está diseñado ese compuesto y en qué proporción. Cuando una sustancia pura está formada por un solo tipo de elemento, que a veces sucede, ¿verdad? Que en lugar de 2 o más elementos es un solo elemento, se dice que es una sustancia simple. Esto ocurre cuando la molécula contiene varios átomos, pero todos son del mismo elemento. Entonces, un ejemplo de eso es el oxígeno y el ozono. El oxígeno es una molécula diatómica que está diseñada con 2 átomos de oxígeno unidos por un enlace químico. Y el ozono es eso mismo más un átomo adicional de oxígeno. Entonces serían 3 átomos de oxígeno. Eso sería el ozono. Entonces, cuando tenemos una sustancia de ese tipo, le llamamos sustancia simple. Están, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Tanto el oxígeno como el ozono están constituidas sus moléculas por varios átomos del elemento oxígeno. Vamos a llegar a las mezclas. Tenemos 2 tipos de mezcla, las homogéneas y las heterogéneas. Las heterogéneas las vamos a ver posteriormente y las homogéneas las vamos a ver ya. Las homogéneas también le llamamos disoluciones. ¿Y cuál es una característica de una mezcla homogénea o de una disolución? Una característica muy simple es que usted no puede distinguir los componentes a simple vista. Es algo homogéneo. Es algo que no importa en qué parte usted lo vea, no importa en qué parte usted lo visualice, simplemente usted no ve una diferencia entre una parte y otra. Es homogéneo. Por eso es que se le llaman mezclas homogéneas. Y en todos sus puntos donde usted analice eso, va a tener una mezcla uniforme. Entonces, ¿qué es un ejemplo o cuál es un ejemplo de una mezcla homogénea? Tenemos cuando ustedes agarran la sal y la disuelven en el agua, pero ya está completamente disuelta,
tenemos una mezcla homogénea. Usted no puede distinguir ahí la sal en el agua. No lo puede hacer. El aire, a pesar de que tenemos diferentes tipos de gases, tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos dióxido de carbono, tenemos óxidos de nitrógeno, tenemos metano. Cuando usted ve el aire, usted no distingue los diferentes tipos de compuestos gaseosos que hay ahí. Usted solamente ve aire, como un todo, es homogéneo. Entonces eso es una mezcla homogénea. Una aleación de oro es cuando y cobre es cuando usted une el oro y el cobre, lo funden, se forma una aleación y al final en todos sus puntos usted no ve ni cobre por separado ni oro por separado. Es una aleación total. Entonces, cuando tengamos este tipo de situaciones, vamos a hablar de mezclas homogéneas. Por el contrario, la mezcla heterogénea es una mezcla que es fácil distinguir los componentes a simple vista. O sea, usted sin hacer un mayor esfuerzo, usted logra distinguir los componentes que están presentes en esa mezcla. Entonces, son mezclas que definitivamente no son uniformes, por eso es que es heterogéneo, ¿verdad? En todos sus puntos. Ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, esas galletas con chispas de chocolate. Usted logra distinguir que hay unas partes en que es chocolate y otras partes en que es el pan, pero usted logra distinguir eso. El granito, la roca central, usted si acerca la vista, usted logra distinguir que hay diferentes partes y diferentes tipos de rocas ahí. Y agua con aceite, usted logra, por ejemplo, ver las dos fases, tanto la fase acuosa como la fase del aceite. Entonces no es una mezcla homogénea donde usted no distinga las fases, usted logra ver esa separación. En resumen, tenemos que la materia se divide en dos tipos, las sustancias puras y las mezclas. Sabemos que las sustancias puras se van a dividir en elementos y compuestos y sabemos que las mezclas van a ser tanto homogéneas como heterogéneas con las características que ya hemos dicho anteriormente. Ahí de nuevo, ¿verdad? Es otro esquema que se los presento para que ustedes vean que hay muchos esquemas de este tipo que nos ayudan realmente a entender cuál es la división de la materia. Ya dividimos la materia, pero hay una parte que tenemos que entender, que son los famosos estados de la materia. Es algo que de la escuela nos lo vienen diciendo, pero es necesario volverlo a repasar. La materia cuenta con 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. En términos generales, las características más importantes. Hablamos de que el sólido tiene forma propia y volumen definido. Es muy poco comprensible, para no decir que prácticamente no se puede comprimir, ¿verdad? Y depende del sólido, cuando usted los presiona, no cambian de forma. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman, ¿qué se puede decir? Un objeto con un cierto grado de flexibilidad, después de que lo retuercen un poquitito, lo sueltan, él vuelve a su estado original. Ok. El líquido, en contraposición, no presenta una forma propia. El líquido se adapta a la forma del volumen que la contiene. Entonces, si usted tiene un recipiente cuadrado, el líquido va a tener una forma cuadrada. Pero si tiene un recipiente circular, entonces el líquido va a tener una forma circular, ¿verdad? Si tiene un volumen definido, eso sí es muy claro, tiene un volumen definido, y los líquidos sí se pueden compresionar un poquito. O sea, sí se les puede hacer una especie de compresión, no tanta como la del gas, pero un poquito más que la del sólido. El estado gaseoso es un estado donde no contiene un volumen ni forma propia. En otras palabras, el volumen es el volumen del recipiente que contiene. Recuerden que el líquido tenía un volumen definido. O sea, en otras palabras, si yo echo 1 litro de agua en un estañón, voy a tener 1 litro de agua. Y si lo echo en una cubeta, voy a tener 1 litro de agua. O sea, el volumen es definido desde el inicio. Con el gas no. Con el gas va a depender del lugar donde yo lo tenga atrapado. Entonces, siguiendo la misma analogía, si yo tengo
X cantidad de gas en el estañón, va a tener el volumen del estañón. Y si tengo exactamente la misma cantidad de gas en una cubeta, va a tener el volumen de la cubeta. Entonces, es algo que necesito que entiendan y que visualicen. O sea, él tiene el volumen del recipiente que lo contiene. Igual que la forma. Entonces, si el estañón era cuadrado y la cubeta era cilíndrica, van a tener esas formas. Los gases sí realmente se pueden comprimir muchísimo. Ahora sí. Y el plasma, por ahí, también, que no es un elemento muy común en nuestras vidas. En la Tierra lo tenemos en los rayos, en algunas máquinas de soldar y principal un ejemplo típico es en el Sol. Es un cuarto estado de la materia y es un gas que está ionizado. Significa que él perdió ciertos electrones y entonces él quedó con una carga positiva y hay electrones alrededor de ese gas ionizado. ¿Por qué es que tenemos diferentes estados de la materia? Bueno, tenemos diferentes estados de la materia porque hay diferentes niveles de energía. Entonces, las moléculas sólidas tienen muy poco nivel de energía. Por eso es que prácticamente ellas solo vibran como mucho. El líquido, sin embargo, las moléculas tienen una mayor cantidad de energía. Entonces, ellas pueden moverse, ellas pueden pasar una sobre otra. No al punto de desprenderse, no al punto de separarse mucho, pero sí un movimiento muchísimo mayor. Y si eso le metemos más energía, esas moléculas todavía se separan más y formamos un gas. Y entonces, ¿cómo es fácil de visualizar estos tres procesos? Bueno, estos tres procesos se ven muy fácil cuando tenemos un cubo de hielo. Entonces, cuando tenemos un cubo de hielo, tenemos literalmente una cantidad de agua con muy poca energía. Está toda fría. Entonces, para convertirla en líquido, tenemos que calentarla en una olla. Imaginémonos eso. Entonces, al calentarla, estas moléculas que están en una forma sólida, ordenada, se van a convertir en agua. Entonces van a tener mayor cantidad de energía dentro. Esta agua, como les dije antes, va a tener estos movimientos. Y si yo vuelvo a calentar todavía más y más, paso el agua en estado sólido a agua en estado gaseoso. Entonces, los estados de la materia, al final y al cabo, están en función de cuánta energía tengan las moléculas. Entonces, las moléculas gaseosas van a tener más energía que las líquidas y las líquidas van a tener más energía que las sólidas. Resulta y acontece que esos cambios entre un estado y otro tienen nombres para que se nos haga fácil entender esos cambios. Entonces, por ejemplo, cuando un líquido se solidifica, le vamos a llamar solidificación. Cuando un sólido literalmente pasa al estado líquido, le vamos a llamar fusión. Cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, le vamos a llamar sublimación. Cuando un gas pasa al estado sólido sin pasar por el líquido, le vamos a llamar cristalización o sublimación inversa. Cuando un líquido pasa al estado gaseoso, le vamos a llamar vaporización. Y cuando un gas pasa al estado líquido, le vamos a llamar condensación. La ley de las proporciones definidas fue descubierta y planteada por Joseph Louis Proust. Este señor lo que nos dice es que en la naturaleza los elementos se unen de una forma constante. Se unen de una forma de una composición constante. Entonces, veamos el ejemplo que tenemos a la izquierda. Tenemos dos moléculas de agua, ¿verdad? Los puntos grises o las bolitas grises representan los hidrógenos y las bolitas rojas representan el oxígeno. Si lográramos descomponer eso en los elementos que lo forman, tenemos 4 esferas grises y 2 esferas de oxígeno. Entonces, tenemos una relación de 2 a 1. 2 a 1 en el sentido de que tenemos el doble de esferas de hidrógeno que las que tenemos de oxígeno. Si ustedes ven, tiene sentido. De oxígeno tenemos 2. 2. ¿Cuál es el doble de 2? 4. Y tenemos 4
de hidrógeno a la izquierda. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de tener 2 moléculas de agua iniciales, como está en la partecita de arriba, tenemos 4 moléculas de agua, como está en la partecita de abajo? Aquí donde se ve el puntero. Cuando yo las logro también separar, voy a tener 8 bolitas de hidrógeno y voy a tener 4 bolitas de oxígeno. Pero no es cierto que si yo multiplico 2 por 2, ¿verdad? Me da 4. Y si multiplico ese 4 por 2, me da 8. En otras palabras, es la misma proporción. Entonces, si ustedes ven aquí, si ustedes analizan a nivel numérico, voy a tener exactamente la misma proporción, que es el doble de bolitas de hidrógeno que las de oxígeno. Y aquí va a tener el doble de bolitas de hidrógeno que las de oxígeno. Entonces, eso vino realmente a establecer de que la materia, cuando forma compuestos, los forma en una proporción definida. Ok, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Tenemos dos propiedades muy importantes, las físicas y las químicas. Una propiedad física es aquella que yo puedo medir sin que yo afecte la composición o la identidad de una sustancia. O sea, yo ejerzo una prueba en el laboratorio y la sustancia sigue siendo la sustancia, no se transforma. Entonces yo tengo la sustancia A, le hago la prueba y después sigo teniendo la sustancia A. Ejemplos de ese tipo de propiedades físicas, el color. Yo tengo un compuesto con un color X y yo lo veo, lo comparo con una paleta de colores, por ejemplo, y yo puedo decir, bueno, se parece al color tal. Pero al hacer ese ejercicio, literalmente al compuesto no le pasó nada. Olor, exactamente el mismo sentido, yo lo huelo. Densidad. Bueno, ahora vamos a ver un poco de qué se trata la densidad, pero si ustedes hacen la prueba, la sustancia va a seguir siendo la sustancia. La masa, por ejemplo, si yo agarro un poquitito de este compuesto y lo peso, y sigue siendo el compuesto. Hice una prueba en el laboratorio, es una propiedad de ella, pero no le cambia la naturaleza de ella. Y así con todos los otros que están ahí. Punto de fusión, por ejemplo. Recuerden, es una propiedad física porque es un cambio físico. Yo lo único que estoy haciendo es cambiando el estado, no la naturaleza del compuesto. Están las propiedades químicas. Estas propiedades sí se determinan u observan cuando ocurre un cambio en su composición. Ahí sí ocurre un cambio de composición, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para yo hacer este tipo de pruebas en un laboratorio, la sustancia, en cierto modo, se destruye. Y no es que se destruye, simplemente se transforma en otras sustancias. Las propiedades químicas describen la forma en que una sustancia puede cambiar o reaccionar de forma con otras sustancias. Por ejemplo, la inflamabilidad. Entonces, si yo quiero medir el grado de inflamabilidad de un compuesto, porque no lo conozco, yo necesito hacerle una prueba. Pero esa prueba, parte de la prueba es prender esa sustancia, es incendiar esa sustancia. Entonces, cuando yo la incendio, ya yo no voy a tener la sustancia original, voy a tener otra. En la materia tenemos propiedades extensivas e intensivas. Una propiedad extensiva es una propiedad donde la sustancia depende de la cantidad total de la materia considerada. En otras palabras, esa propiedad depende cuánto tome yo de esa sustancia. Cuando yo mido masa, es muy lógico. Si yo tomo 100 gramos, es menos que si tomo 1 kilo. Y es menos que si tomo 1 tonelada. ¿Verdad? Que son 1000 kilos. Entonces, ¿por qué es extensiva? Porque depende cuánto tome yo. Si yo tomo mucho, pues es mucho. Si yo tomo poco, pues es poco. Por ejemplo, la longitud. No es lo mismo que yo tenga una tabla de madera que mide 6 metros que una tabla de madera que mide apenas 30 centímetros. La que mide 6 metros significa que había mayor cantidad de materia para poder tener todo eso en madera. O sea, yo tenía más madera.
No es lo mismo un metro que 10 centímetros. Si yo tengo un metro de madera es porque tengo todo ese metro de madera. Si apenas tengo 10 centímetros de madera es porque apenas tengo 10 centímetros de madera. El volumen es algo muy simple de entender. No es lo mismo 1000 litros de agua que 1 litro de agua. Para yo tener 1000 litros de agua tengo que tener toda esa cantidad de materia. Toda esa cantidad de agua la tengo que tener en un recipiente. Pero 1 litro es menor la cantidad de materia que yo ocupo para hacer 1 litro. Por eso es que es extensiva. Porque depende de cuánta materia tome yo para hacer la medición. Ahora sí, una propiedad intensiva es una propiedad de un material, de la materia, que no depende de la cantidad de materia que yo tome. Por ejemplo, la densidad. Ustedes imagínense que tienen un bloque de 1 metro por 1 metro por 1 metro, es un cubo de plomo. Entonces, todo lo tenemos en la mente, sí. Y entonces le vamos a hacer una prueba de densidad. Entonces, tomamos este metro cúbico de plomo y lo pesamos. Ahora más adelante vamos a darnos cuenta que la densidad es una cantidad de masa en un volumen determinado. Bueno, eso nos da X cantidad de densidad cuando se hacen los cálculos. Si usted de ese metro cúbico sacan una partecita que sea de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, un cubito más chiquitito, cuando le saquen la densidad, cuando obtengan la densidad, van a tener la misma densidad. Porque la densidad es una propiedad intensiva. No importa cuánto tomen ustedes del material, de la materia, ese dato va a ser el mismo. No importa si tomé 1 metro cúbico o si tomé apenas un cubo de 10 por 10 por 10. El dato va a ser el mismo. Con la temperatura es lo mismo. Ustedes calientan una olla con, no sé, 10 litros de agua. El agua está homogénea. Ustedes vieron bien la olla y el agua la calientan y meten un termómetro en la olla. Miden la temperatura y les da, no sé, 70 grados Celsius. Si ustedes en ese preciso momento sacan un vasito de agua y le miden la temperatura, va a medir exactamente lo mismo. Porque la temperatura es una propiedad intensiva. Es una propiedad que no importa la cantidad de materia que usted tenga. Es una propiedad intensiva. Da un dato, no importa cuánto usted tome. El color es lo mismo. Ustedes tienen, no sé, una cartulina de un solo color, azul, y recortan una esquinita, ese pedacito que recortaron va a seguir siendo azul, porque la propiedad no está en función de si estaba toda la cartulina o era un solo pedacito. Entonces, eso es una propiedad intensiva. Cambios de estado. Existen cambios físicos y cambios químicos. Entonces, ya ustedes me imagino que deben ir viendo hacia dónde vamos. Cuando hablamos de cambio físico, no altera la estructura o la identidad de una sustancia. Significa que simplemente yo hago algo, pero la sustancia sigue siendo la misma. Por ejemplo, cuando yo disuelvo sal en agua, lo único que yo hice fue disolver la sal, pero sigue siendo sal. Está disuelta, pero sigue siendo sal. Tan es así que si yo agarro un vaso de agua, le pongo una cucharadita de sal, la disuelvo. Después agarro el vaso con agua de sal, la disolución, la pongo en una olla y la empiezo a evaporar, a quitarle el agua. Y le quito el agua, 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 y le quito el agua. Y al final lo que voy a tener en el fondo de la olla es sal, la misma sal inicial. Yo no le cambié la estructura química a la sal que está ahí. Lo único que pasó fue que se disolvió, pero sigue siendo sal. Entonces es un cambio físico. No altera la estructura química de la sustancia. La fusión del hielo
es lo mismo. Tenemos agua en un cubo de hielo y se derrite. Y lo que tenemos después es un charco, por ejemplo. Pero es la misma agua. Es exactamente la misma agua la que tenemos en el charco que la que tenemos en el cubo. Eso es un cambio físico. Entonces, cuando no haya un cambio en la estructura química de la sustancia, cuando no exista ese cambio, podemos hablar de un cambio físico. Cuando se da un cambio en la estructura, entonces es un cambio químico, que es el otro que está aquí en la diapositiva. Entonces, un cambio químico es cuando se da una reacción química. La estructura cambia para convertirse en otra cosa. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno en presencia de oxígeno combustiona, se inflama, enciende. Entonces se combina con el oxígeno atmosférico y forma agua. Entonces ya yo no tengo ni oxígeno ni tengo hidrógeno. Lo que tengo es agua. Como un cambio en la estructura de los elementos, en las proporciones, en la forma en que están acomodados, como un cambio, ahí puedo hablar de un cambio químico. Como ustedes bien saben, de nada nos sirve todas estas propiedades, todas estas clasificaciones, si no tenemos cómo medir. O sea, es intrínseco en el quehacer diario medir. Cuando cocinamos, en la receta dice, mida 3 tazas de harina por 1 taza de agua, por 1 taza de crema dulce. Son mediciones. Y bueno, si bien la taza no es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, funciona para la explicación. Esa es nuestra medida de una taza. Cuando usted le dicen disuelva este fresco en 1 litro de agua, es porque alguien sabe que en 1 litro de agua tiene el sabor correcto. Si usted lo disuelve en menos agua, queda demasiado fuerte, va a saber feo. Si usted lo disuelve en más cantidad de agua, va a quedar muy diluido y no va a saber a nada. Entonces, este litro nos tienen que decir cuánto es. Nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Como personas nos tienen que decir, bueno, 1 litro equivale a esto. 1 kilogramo equivale a esto. Por eso es que cuando compramos, por ejemplo, carne, y una persona pide 1 kilo de la misma carne que yo y yo pido 1 kilo, los dos estamos recibiendo la misma cantidad. Ni él está recibiendo más, ni yo estoy recibiendo menos. Estas unidades realmente nos ayudan en el día a día. Resulta que las unidades pasaron por algo que le llamamos SI, que es el Sistema Internacional de Unidades. Entonces la mayoría de los países en el mundo lo adoptaron. Es un sistema casi global, con excepción de Estados Unidos y otros países de África, pero es casi global. Prácticamente son muy pocos los que no tienen el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades consta de 7 unidades básicas, que ahora más adelante vamos a ver. Son las que se utilizan para expresar las magnitudes físicas, consideradas básicas a partir de las cuales se determinan las demás. Entonces, esas unidades que vamos a ver son la base para otras unidades. Por eso es que esas son las básicas. Estas 7 unidades son las básicas y nos ayudan a tener otras unidades. ¿Cuáles son estas 7 unidades básicas? Bueno, tenemos la longitud, que su unidad es el metro, el símbolo es M. La masa, que su unidad es el kilogramo, el símbolo es kg. El tiempo, que su unidad es el segundo, el símbolo es S. La intensidad de corriente eléctrica, el amperio, A. Temperatura termodinámica, Kelvin, K. Cantidad de sustancia, mol, mol. E intensidad lumínica o luminosa, candela, CD. Estas son nuestras 7 unidades básicas del SI. Pero también tenemos algo que nos ayuda muchísimo, que son los prefijos. Entonces, tenemos por ejemplo aquí la unidad, ¿verdad? Los prefijos, que son este o este, lo que nos ayuda es saber cuánto de esa unidad tenemos. Entonces, aquí está la tabla de los prefijos más usados, que va desde kilo, hecto, deca, la unidad como tal, deci, centi, mili. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de la longitud.
Entonces, el kilómetro significa que yo tengo 1000 metros. Porque es kilo, que sería nuestro prefijo, y metro, que es la unidad. Tengo 1000 metros. Si yo tengo un centímetro, yo agarré el metro y lo dividí en 100 pedacitos. Por eso es que tengo el centímetro. Por eso es que tengo 0,01. Mientras que el kilómetro yo tengo 1000. El milímetro sería agarrar ese metro y dividirlo entre 1000. Por eso es que yo tengo 0,001. Entonces, aquí en los que yo puse más usados son los que más vamos a trabajar en el curso y son los que necesito que ustedes dominen como tal. Un poquito de las unidades de medición. Vamos a pasar toquecito rápido porque ya la sabemos, ¿verdad? La longitud ya sabemos que es la magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos. La unidad es el metro. La masa es cuánta materia posee un cuerpo. La unidad es el kilogramo. Kilogramos son 1000 gramos. No debemos confundir la masa con el peso. La masa es algo que se mantiene en cualquier parte del universo. El peso está en función de la gravedad. Por ende, un astronauta tiene exactamente la misma masa tanto en la Tierra como en la Luna. La misma masa, pero tiene un peso distinto. ¿Por qué? Porque la Luna, al ser un astro más pequeñito que la Tierra, tiene una menor cantidad de gravedad. Su campo gravitatorio es más pequeño. Entonces, el peso del astronauta es menor en la Luna que el que es en la Tierra. La Tierra tiene un peso establecido, en la Luna es menor. Su masa es exactamente la misma. Su masa, la cantidad de materia, la cantidad de átomos, es la misma, pero su peso es distinto. Por eso es que los astronautas en las grabaciones del Apolo, ustedes ven donde ellos caminan como saltando. Porque a pesar de tener la misma masa, la gravedad que ejerce la Luna sobre ellos es menor. Por eso es que ellos, en cierto modo, se sienten más livianos. Pero no es porque tienen menos masa. No, no. La masa de ellos es la misma. Es el peso lo que cambia. La temperatura, lo que me mide es qué tan frío o caliente está un cuerpo. Y la unidad es el Kelvin. Estas fórmulas de aquí son muy importantes que las conozcan. Principalmente la primera, que es el cambio entre Kelvin y grados Celsius. Entonces un Kelvin va a ser igual a los grados Celsius más 273,15. O si quieren verlo de otra forma, los grados Celsius es igual a los Kelvin menos 273,15. El volumen es simplemente la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo, ¿verdad? La unidad del volumen es el metro cúbico. Y ahí tenemos un poco de relaciones y una imagen bastante interactiva. Que tenemos un metro cúbico, que si tomamos una unidad de esas, formaríamos un decímetro cúbico, que un decímetro cúbico equivale a un litro, y que si tomamos un milímetro de esa unidad, tenemos un mililitro. Entonces ahí tenemos que un metro cúbico son 1000 decímetros, que un metro cúbico son 1.000.000 de centímetros cúbicos, que un litro es igual a un decímetro cúbico, que un mililitro es igual a un centímetro cúbico. Ustedes, por curiosidad, podrían hacer las transformaciones. Ahora más adelante vamos a ver cómo se hacen para que ustedes se den cuenta que esos números son reales. La densidad es simplemente la cantidad de masa por unidad de volumen. Entonces, en un volumen definido, ¿cuánta masa existe? O viéndolo de otra forma, es para una masa definida, ¿cuánto volumen ocupa? Entonces, las sustancias tienen diferentes densidades. Algunas de ellas muy distintas. Vean, por ejemplo, la tabla. Mientras que el aire apenas tiene una densidad de 0,001 gramos por centímetro cúbico. Lo que significa que si ustedes toman un centímetro cúbico de aire y lo pesan, eso es lo que va a pesar 0,001 gramos. El oro, ese mismo centímetro cúbico, exactamente el mismo centímetro cúbico, pesa 19,32 gramos.
Por ende, en esta tabla comparativa, podemos ver cómo el oro es, por ejemplo, muchísimo más denso que la madera de balsa. Que la madera de balsa ahí la pueden ver, que dice que es 0.16 gramos por centímetro cúbico. O sea, ustedes agarran y hacen un centímetro cúbico de madera de balsa. Y agarran y hacen un centímetro cúbico de oro. Tienen esos dos cubos, ¿verdad? Esos dos dados, si se le pueden decir así. Lo pesan. El de madera va a pesar 0.16 gramos. Y el de oro va a pesar 19.32. Entonces, podemos concluir muy fácilmente que el oro tiene una densidad mayor que la madera de balsa. La unidad derivada del sistema internacional de la densidad es kilogramo entre metro cúbico, pero no siempre manejamos cantidades tan grandes. Entonces, a veces manejamos cantidades o unidades más pequeñas. Entonces, esta primera parte nos ayuda a ver la relación que hay. Entonces, 1 gramo sobre centímetro cúbico va a ser igual a 1 gramo sobre mililitro, que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. De nuevo, más adelante vamos a saber cómo hacer esos cambios. Si ustedes lo quieren hacer, pueden practicar para que ustedes se den cuenta que esas relaciones son correctas. De nuevo repasando, la densidad es masa entre volumen. Entonces aquí hay un ejemplito muy pequeñito para que ustedes visualicen cómo también podemos jugar con las ecuaciones y acomodarlas para obtener la variable que andamos buscando. Dice así, dice, una pieza metálica de platino tiene una densidad de 21.5 gramos sobre centímetro cúbico. O sea que si tomamos un centímetro cúbico, eso va a pesar 21.5 gramos. Tiene un volumen de 4.49 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, recuerden que la densidad es una propiedad intensiva. No importa si yo tenía 1 kilogramo o tenía 100 gramos, la densidad es la misma. No está en función de cuánta cantidad yo tomé. La densidad es exactamente la misma, es una propiedad intensiva. Entonces en este ejemplo dice que tenemos un volumen de 4.49 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de esta pieza. Pero queremos saber cuánta masa representa esta pieza. Entonces tenemos aquí que la densidad es igual a masa entre el volumen. Nuestra variable, o lo que andamos buscando, es la masa. Tenemos la densidad, que es 21.5 gramos sobre centímetro cúbico, y tenemos el volumen, que es 4.49 centímetros cúbicos. Entonces simplemente hacemos un despeje. El volumen que está multiplicando pasa a multiplicar aquí. Entonces al final nos queda que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces montamos la ecuación. La densidad ya sabemos que era 21.5 gramos sobre centímetro cúbico por el volumen que ya sabemos que es 4.49 centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos se van porque recordemos de nuevo, para que se vayan tienen que ser la misma unidad, una en el numerador y otra en el denominador. Entonces se eliminan y nos queda lo que andamos buscando, que son los gramos. Entonces, si tenemos una pieza metálica de platino con una densidad de 21.5 gramos sobre centímetros cúbicos y esa pieza tiene un volumen de 4.49 centímetros cúbicos, esa pieza va a pesar exactamente 96.53 gramos. Cuando hacemos mediciones, resulta que siempre existen números exactos e inexactos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno u otro. Los números exactos son aquellos valores que se conocen con exactitud. Por ejemplo, si yo tengo una canasta de huevos, yo sé que hay 12 huevos ahí, 5 huevos ahí, 24 huevos ahí, 51 huevos ahí, 97 huevos ahí, 2 huevos. O sea, es una cantidad exacta. No hay 3 huevos y un cuarto, porque ya no sería un huevo. No hay 7 huevos y medio, porque no sería un huevo como tal. Entonces, son números enteros. Yo tengo 12, 13, 17, 4, etc. Pero si yo le mido la masa a un huevo, o a 2 huevos, o a los huevos que yo quiera,
la masa es un número inexacto, porque va a tener un error, y ese error puede provenir de dos lados. O sea, el error humano en la medición, porque vi mal la balanza, porque no anoté bien el dato, o, y el error que tiene la balanza. ¿Por qué? Porque toda máquina tiene una incertidumbre, un grado en que ya no estoy seguro de ese número. Toda herramienta tiene un grado de incertidumbre, toda herramienta de medición. Él puede ser sumamente exacto, pero tiene un punto donde él dice, ya ese valor desconozco cómo es o cuál es. Está bien. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la cantidad de masa medida en huevo es 48.7 gramos. Pero la incertidumbre que se representa con un más arriba y un menos abajo, dice que es 0.1 gramos. ¿Qué quiere decir ese más menos? Que ese huevo perfectamente puede pesar 48.8 o 48.6. Tenemos ese grado de incertidumbre en la medición. Podemos estar seguros que ese huevo pesa 48 entre 8 y entre 6. O sea, por ahí está el dato. Ahí está el dato real de él. Exactamente cuál es, no podemos decir con plenitud. Entonces, toda observación tiene cierta incertidumbre, ya les expliqué, por más perfecta que sea. Siempre se tiende a un error. Obviamente, los instrumentos más finos para hacer mediciones son instrumentos que ese grado de incertidumbre es más chiquitito. Entonces, mientras que una balanza que mide, por ejemplo, un cabezal con todo y su furgón, todo y su contenedor, tiene una incertidumbre de 3 kilos, y porque pesa, no sé, 60.000 kilos más menos 3, las balanzas en las carnicerías son máquinas más finas, más exactas, más precisas. Entonces, son máquinas que tienen un error de más o menos 3 gramos. Pero obviamente ella no puede medir 60.000 kilos. Ella lo que mide, si acaso, máximo son 20 kilos. Entonces, todo es proporcional. La incertidumbre nos da una idea de la calidad del resultado, ya que nos muestra un intervalo alrededor del valor estimado, dentro del cual se encuentra el valor considerado verdadero. Entonces, esa incertidumbre lo que nos va a decir es, entre este intervalo está el valor correcto. Entonces, en el ejemplo del huevo, es exactamente eso. Como es un más menos, sería 48.8 y 48.6. En ese intervalo, exactamente en ese intervalo, está el valor correcto de lo que pesa el huevo. Eso es lo que nos dice la incertidumbre. Resulta que hay dos cosas muy importantes en las incertidumbres de las mediciones, que son la exactitud y la precisión. La exactitud simplemente es saber qué tan cercano está una medida a su valor real. Y la precisión es qué tan cercanas están el conjunto de medidas entre sí. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, tenemos unos dados. En estos dados, unos dardos, perdón. En estos dardos tenemos 4 posibles escenarios. El primer escenario, el que tenemos aquí en la parte superior izquierda, tenemos que la muchacha que tiró todos los dardos los tiró sumamente bien. Entonces, no solamente es muy exacta porque todos los tiró en el centro, sino que todos los que tiró están muy cerquita uno de otro. Entonces, esta muchacha es muy exacta y muy precisa. Resulta que esta muchacha tenía una amiga que tiró todos los dardos. Ella fue muy precisa, porque den cuenta ustedes que todos los dardos quedaron muy cerquita uno del otro. Pero el problema es que no fue exacta, porque los dardos tenían que caer en la zona amarilla, pero todos los dardos de ella cayeron en la zona roja. Entonces, pues sí, todos los dardos realmente
cayeron muy cerquita, pero no donde tenían que caer. Resulta que vino también unos amigos. Entonces un muchacho estaba un toque desconcentrado, no le prestó atención al juego y tiró todos los dardos. Pero este muchacho literalmente no tiene ni exactitud ni precisión. No tiene exactitud porque la mayoría de dardos los tiró por fuera, en la zona roja. Y tampoco tiene precisión porque ninguno de los dardos se acerca entre ellos. Todos son muy diferentes, todos están muy lejos unos de otros. Por otra parte, llegó otro muchacho, tiró los dardos y resultó que sí se acercaron un poquito más. Pero el problema es que estaban bastante lejos del valor meta, el valor real, que era aquí en la parte amarilla. Entonces, este esquema realmente nos ayuda a entender cómo funciona la exactitud y la precisión. Entonces, de nuevo, exactitud es qué tan cercano al valor real está lo que yo acabo de medir. Precisión es qué tan cercanos están entre todas las mediciones que yo hice unas de otras. Ok, cifras significativas. Son todos los dígitos de una cantidad medida, incluido el dígito incierto. Las cantidades medidas se informan de tal manera que solo el último dígito es incierto. Entonces se trata de que todos los dígitos que yo digo sean verdad y solamente el último no sea muy exacto que digamos. O sea incierto. A mayor número de cifras significativas, menor la incertidumbre implícita en la medición. Entonces, veamos el ejemplo de las monedas que ustedes ven ahí en las balanzas. Tenemos una balanza que es un poquitito más sensible que la otra. Me da 2 decimales y la otra apenas me da 1 decimal. Tenemos la misma moneda, imaginemos que es la misma moneda exactamente con el mismo peso. O sea, es la misma moneda. Cuando ponemos en la menos sensible nos dice que es 3.5, que tiene una incertidumbre de 0.1 gramos. Entonces ahí ya tenemos 2 cifras significativas. Pero ponemos en la misma moneda, en la otra balanza, que es más sensible, la que tiene 2 decimales. Y nos dice, no, en realidad su moneda no pesa 3.5, su moneda pesa 3.49. La otra posiblemente lo que hizo fue redondear. Entonces, nos damos cuenta, y esta otra medición tiene 3 cifras significativas. 1, 2, 3. Nos damos cuenta que a mayor cifras significativas tengamos nosotros, mayor certeza vamos a tener del valor real. Entonces, entre más cantidad de cifras significativas tenga mi medición, más certeza puedo tener de mi valor real. Entonces, existen una serie de reglas para las cifras significativas. 1. Todo dígito que no sea 0 es significativo. Entonces, 845 centímetros tiene 3 cifras significativas. Y ahí los otros ejemplos. Los ceros entre dígitos distintos de 0 son significativos. Entonces, por ejemplo, 40.501 kilogramos tiene 5 cifras significativas. 3. Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de 0 no son significativos. Su propósito es indicar la ubicación del punto decimal, por ejemplo. Entonces, si yo tengo 0.08 litros, yo apenas tengo una cifra significativa. Los ceros que están al final de un número son significativos si el número contiene un punto decimal. Entonces, en este ejemplo, como tiene un punto decimal, esos ceros al lado derecho son significativos. En este ejemplo, el punto 200 centímetros tiene 3 cifras significativas. Si un número es mayor que la unidad, todos los ceros escritos a la derecha del punto decimal cuentan como cifras significativas. Entonces aquí tenemos 2.0 miligramos. Entonces tenemos 2 cifras significativas porque el 2 es mayor que la unidad. En el caso de números menores que la unidad, son significativos solo los ceros que están al final del número y los que aparecen entre dígitos distintos de 0. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, 0.3005 litros, tiene 4 cifras significativas. En cuanto a números que no incluyen el punto decimal, los ceros que están a la derecha, es decir, después del último dígito distinto de 0, podrían ser significativos o no. Así que, eso es un ejemplo. Tenemos 400 centímetros. Tendría una cifra significativa. 2
si es 40 o 3 si es 400. Es imposible afirmar cuál de esas opciones es la correcta sin más afirmación. Entonces, cuando sea este tipo de ambigüedades, la notación científica nos viene a ayudar. Porque un dato como 400 lo que hace es que si lo ponemos como 4 por 10 a la 2, podemos considerar una cifra significativa. Si ponemos 4.0 por 10 a la 2, tenemos dos cifras significativas. Y si pongo 4.00 por 10 a la 2, tengo tres cifras significativas. Vean que en los tres casos es 400. Pero al ponerlo en notación científica, yo estoy especificando cuántas cifras significativas tiene mi valor. Ok, números significativos. En las sumas y restas, o sea, en la adición y sustracción, la respuesta no puede tener más dígitos a la derecha del punto decimal que los presentes en los números originales. Entonces, por ejemplo, ahí hay una suma donde el valor más pequeñito después del punto decimal tiene una cifra significativa. Entonces, cuando hacemos esa suma, tenemos que redondear a una cifra significativa. Entonces, en el primer ejemplo vemos que hay una cifra significativa y al final se redondea a una cifra significativa. Abajo en la resta, vemos que después del punto decimal hay dos cifras significativas. Entonces, ahí está, dos dígitos después del punto decimal. Entonces, cuando yo voy a redondear, tengo que redondear basado en eso. En la multiplicación y división, el número de cifras significativas en el producto o cociente final se determina con base en el número original que tenga la menor cantidad de cifras significativas. Entonces, es muy simple. Cuando yo tengo dos sustancias que se multiplican o dividen, yo tengo que ver cuántas cifras significativas tiene el que tiene menos. En el primer ejemplo, vemos que tiene dos cifras significativas. Entonces, cuando yo haga la operación matemática, yo tengo que redondear a estas dos cifras significativas. En el segundo ejemplo, vemos que el que tiene menos cifras significativas es el numerador. Tiene tres cifras significativas. Cuando yo hago la división, yo tengo que redondear para que al final queden tres cifras significativas. La notación científica nace como una necesidad de expresar cifras muy grandes o muy pequeñas. Entonces, aquí hay un ejemplo bastante visual para que ustedes se den cuenta lo necesario que es. Un gramo de hidrógeno elemental. Hay aproximadamente toda esa cantidad de átomos de hidrógeno. Es literalmente gigante el número. Casi que ni se puede leer de lo grande que es ese número. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de apenas ese otro numerito que está aquí abajo, aquí, que es tan, pero tan chiquitito que tampoco se puede leer con facilidad. Porque este es gigante y este es increíblemente pequeño. Entonces, imagínense lo que ustedes es que yo los multiplique o que haga una multiplicación con este tipo de números así tan pequeñitos. Este número tan pequeñito por este número tan pequeñito. Es muy fácil que yo cometa errores. Entonces, la notación científica lo que dice es que cuando se trabaja con números muy grandes o muy pequeños, se usa la misma, sin importar su magnitud. Todos los números pueden expresarse de esta forma. N por 10 a la n, donde n mayúscula es un número entre 1 y 10 y n minúscula, o sea, el exponente, es un entero positivo o negativo. Entonces, se dice que todo número expresado de esta manera está escrito en notación científica. Entonces, tenemos el primer ejemplo. Tenemos 568, 762. Entonces, tenemos 568.762, ¿verdad? Ese es el número. Entonces, yo lo que hago es que lo transformo en notación científica. Entonces ya yo no tengo este número tan... Este quizá no es tan grande, pero ya yo no tengo este número si ya yo tengo este otro número, con este 10 a la 2. Si yo agarro este número y le elevro a la 10 a la 2, voy a obtener este número. Este número tan chiquitito, con este montón de ceros aquí. Si yo lo convierto en notación científica, en realidad lo que yo voy a tener es 7.72 por 10 a la menos 6. Es un número muchísimo más fácil de entender, es un número muchísimo más fácil de manejar. Y al final lo que nos dice esto es
¿cuánto se desplaza el punto decimal hacia la izquierda? Porque es negativo. ¿Cuánto se pasa el número decimal hacia la derecha? Porque es positivo. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Excelente. El análisis dimensional. Se van a dar cuenta que muchísimos problemas que existen en la parte de la química, muchas veces tenemos que cambiar de una unidad a otra. Por ejemplo, una pulgada es 2.54 centímetros. A como 2.54 centímetros es una pulgada. Eso es una relación de dos unidades distintas. Una es una pulgada y otra es un centímetro. Muchas veces tenemos X cantidad de pulgadas y necesitamos saber cuántos centímetros equivalen. O al revés, tenemos X cantidad de centímetros y tenemos que saber cuántas pulgadas equivalen. Entonces, este análisis dimensional es un procedimiento que se usa para convertir conversiones, o sea, hacer esa conversión entre unidades. El análisis dimensional es una técnica sencilla que se basa en la relación entre dos unidades distintas que expresan la misma cantidad física. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no se nos deben olvidar? Bueno, tenemos la unidad que nos dieron. Nos vamos a la relación que hay intrínseca entre lo que andamos buscando. Entonces, aquí en el numerador está la unidad buscada y abajo está la unidad dada. Como estas son las mismas, la unidad dada está en el denominador y la unidad dada aquí está en el numerador, se pueden eliminar y queda la unidad buscada. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, es muchísimo más fácil. La cantidad dada por el factor de conversión da igual que la cantidad buscada. Pero yo creo que un ejemplo es muchísimo más fácil. Resulta que tenemos 12 pulgadas y queremos saber a cuántos centímetros equivale. Entonces ya aquí había una tabla. Bueno, imaginemos que esto lo sacamos de una tablita. Que en la tabla decía, una pulgada es igual a 254 centímetros. Ah, ok. Entonces ya yo tengo la unidad que yo tengo con la unidad que yo ando buscando aquí. Entonces ya hago la relación. Para poder eliminar yo esta pulgada, necesito colocarlo de una forma en que esta pulgada quede en el denominador. Para que así este quede en el numerador, este quede en el denominador y yo poder eliminar. Cuando yo hago la operación matemática, puedo eliminar pulgada, queda la unidad que yo ando buscando y hago la operación matemática, que en este caso sería 12 por 2.54. Entonces, cuando yo me hago la pregunta, ¿cuántos centímetros equivalen 12 pulgadas? La respuesta inmediata tiene que ser 30.48 a través de esta operación que hicimos aquí. Ok, cuando vamos a hacer este tipo de problemas tenemos que tener una serie de cuidados para que en la mayoría de las ocasiones lo hagamos bien. Lo ideal es que siempre lo hagamos bien. Entonces, si somos cuidadosos y seguimos estas recomendaciones, nos va a ir bien. Entonces, ya saben, chicas, chicos, la manera de hacer problemas, la manera en que nos vaya bien es practicando, practicando, practicando y practicando. 1. Lea cuidadosamente la pregunta. Debe entender la información dada y la incógnita que debe despejar. Nunca, pero absolutamente nunca, debemos empezar un problema haciéndolo una vez. Lo primero que tenemos que hacer es analizarlo, saber qué tenemos y qué nos preguntan, qué andamos buscando. 2. Encuentre la ecuación apropiada que relacione la información dada con la incógnita. En ocasiones resolver un problema requiere 2 o más pasos. Podría ser necesario buscar cantidades en tablas no proporcionadas como parte del problema. El análisis dimensional suele necesitarse para las conversiones. Entonces, existen algunos problemas donde nos hacen una pregunta, pero muchas informaciones están en una tabla. Entonces, en este curso que estamos iniciando, nos vamos a dar cuenta que hay información que está en el problema en sí y que hay información que ustedes se tienen que ir a una tabla para sacar esa información que ocupan. Entonces, lo tengan muy claro. 3. Verifique en la respuesta que sean correctos el signo, las unidades y las cifras significativas. Entonces,
es muy importante que tanto el signo, las unidades que yo andaba buscando y las cifras significativas que antes mencionamos sean las correctas. 4. Una parte muy importante en la resolución de problemas es la capacidad de juzgar si la respuesta es razonable o no. Identificar un signo o unidad incorrecto es relativamente sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una vaca que pesa 300 kilogramos. Y yo les pido a ustedes que me digan cuántos gramos pesa. Ahorita no tengo el dato, pero obviamente tiene que ser muchísimo más que 300. Debería ser 300.000, si no me equivoco. Gramos. ¿Por qué? Porque los gramos son más chiquititos que los kilogramos. Entonces, si el dato les da que al final lo que tienen son 20 gramos, es un asunto de sentido común decirse, una vaca va a pesar de 300 kilogramos, va a pesar, no sé, 20 gramos o 30 gramos. No tiene sentido. Entonces, esa parte es importantísima. Esa parte es cuestionarse el resultado. Es decir, ¿tiene sentido el resultado que tengo? O lo que hablan ahí de positivo o negativo. ¿Tiene sentido que si yo les pido la masa de algo, ustedes me den una masa negativa? No, no tiene sentido. Entonces algo hice mal. 5. Si todas las unidades se cancelan a excepción de las unidades deseadas o unidades buscadas, entonces el problema se ha resuelto correctamente. Aquí hay dos ejemplitos que los vamos a ver. Dice, ¿cuántos mililitros hay en 1.6 litros? ¿Cuál es la unidad de conversión? Un litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, yo pongo el dato que conozco. Pongo la conversión de una forma en que yo pueda eliminar las unidades que se necesitan eliminar y que me queden nada más las que ando buscando. Entonces lo monto de esta manera. Entonces pongo que 1.63 litros por 1000 mililitros entre un litro es igual a 1630 mililitros. Aquí se van los litros, me quedan solo los mililitros y el dato. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Los mililitros son más chiquititos que los litros. Por ende, yo voy a tener más. Y 1.63 litros, sí tiene sentido que sea 1630 mililitros. ¿Qué pasa si yo me descuido y yo pongo la unidad de conversión de forma errónea? No de una forma en que yo pueda cancelar unidades. Cuando yo hago este cálculo, lo que va a tener es este número y va a obtener unidades que no me sirven de nada. Porque va a obtener este número por litros al cuadrado entre mililitros. No es lo que yo andaba buscando. Este otro. Dice, problemas. La velocidad del sonido en el aire es de aproximadamente 343 metros sobre segundo. Esa es ya calculado. Pero me están preguntando a cuántas millas por hora equivale esta velocidad. 343 metros por segundo. Entre las unidades de conversión tenemos que una milla es igual a 1609 metros, en que un minuto es igual a 60 segundos y que una hora son 60 minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ir planteando el problema de una forma en que las unidades se me vayan cancelando. Entonces pongo mis datos iniciales. 343 metros sobre segundo. Bueno, yo sé que lo que me están pidiendo son millas por hora. Entonces esos metros los tengo que cambiar a millas. Ya yo sé que una milla me equivale a 1609 metros. Entonces, para que se me vayan los metros de aquí arriba, los metros tienen que quedar aquí abajo en esta relación. Entonces pongo una milla en el numerador y 1609 metros en el denominador. Bueno, pero resulta que a mí no me lo están pidiendo en segundos, me lo están pidiendo en horas. Entonces, yo sé, por aquí las unidades de conversión, que un minuto equivale a 60 segundos. Si el segundo está en el denominador, yo necesito que el segundo en mi unidad de conversión esté en el numerador para que yo lo pueda eliminar. ¿Lo ven aquí? Lo elimino aquí, lo elimino acá. Ok, pero resulta que a mí no me pidieron millas por segundo, me pidieron millas por hora. Entonces yo esos segundos los tengo que, perdón, ese minuto yo lo tengo que cambiar a hora, porque estaba en segundo, ya lo convertí en minuto. Y ahora lo tengo que convertir a hora. Entonces,
yo vuelvo a hacer la relación, minuto está en el denominador, entonces significa que necesito ponerlo en el numerador para poderlo eliminar, si no, no lo puedo eliminar, y hora me queda en el denominador. Cuando yo hago todos los cálculos, elimino todas las unidades y las unidades finales me quedan en el lugar correcto, millas por hora. Este planteamiento, ese ejercicio se hizo como un todo, pero ustedes lo podrían hacer paso por paso. Entonces, primero convertir estos metros por segundo a millas por segundo. Cuando ya tienen millas por segundo, convertirlas a minutos, perdón, a millas por minuto. Cuando ya tienen millas por minuto, convertirlo a millas por hora. Y con eso podrían perfectamente hacer exactamente el mismo problema y obtener el mismo resultado.